Muy buenas tardes para todos y un saludo muy especial al gobernador de Cundinamarca, al alcalde de Bogotá, al padre director del Minuto de Dios y a Alejandro Deri y al equipo de la Agencia Colombiana para la Reintegración. Estaba Alejandro acordándome cuando estábamos hace unos años trabajando en esos proyectos de reintegración comunitaria. Escogimos los 120 municipios que más habían sufrido la violencia en el país, donde más había habido masacres, muertos, asesinatos, desapariciones, donde los niveles de pobreza son los más altos. Porque la pregunta que le surge a uno en estos 2 días de foro ¿es posible la reconciliación? Y a través del deporte y el arte íbamos a comunidades donde no solamente había una inmensa desconfianza, sino donde la gente literalmente se detestaba, como efecto del conflicto. Y al principio hacíamos unas reuniones muy pequeñas donde había excombatientes de las FARC, del ELN, de los grupos paramilitares, víctimas y ciudadanos, y uno de los proyectos más bonitos era cuando nos encerrábamos en un salón grande y le dábamos a la gente unos tapices y a través de psicólogos, sociólogos y trabajadores sociales les dábamos unos lienzos y les decíamos: pinten el pasado de su pueblo, de su comunidad. Y lo que pintaban era horrible, pero era la realidad que habían vivido. Pintaban calaveras, ametralladoras, masacres, sangre que caía del cielo. Y luego durante meses, esa fase duraba por lo menos 6 meses, ellos mismos como comunidad iban procesando eso y entendiendo. Pero sobre todo establecían canales de comunicación uno a uno y se miraban uno a otro como ser humano para entender la perspectiva de dónde venía la persona que estaba en la otra posición, el que llamaban el enemigo. Se iban mejorando los canales de comunicación. En la segunda fase les decían: pinten el presente de su pueblo. Ya había llegado más gente que se había comprometido con esos procesos y pintaban cosas más tranquilas, pero todavía no había o no se reflejaba convivencia y reconciliación. Y eso lo procesaban durante otros meses. Y la tercera fase era una belleza, porque ya había mayor comunicación, casi que, digamos, había habido mucha compasión en el proceso, había habido entendimiento del punto de vista del otro, y estaban comprometidos en hacer algo en común. Y se les daban los mismos lienzos y les decían: pinten el futuro de su pueblo. Y venían las mujeres, las abuelas. Yo me acuerdo de haber estado sentado al lado de niños que pintaban bicicletas, pintaban parques, pintaban escuelas, cosas que querían ser o que querían tener. Y ahí los dejábamos solos y les decíamos: ahora ustedes, como comunidad, decidan qué proyecto quieren hacer. Y ellos deliberaban por el tiempo que fuera necesario y escogían un proyecto. Yo me acuerdo que en Chigorodó escogieron construir un parque donde antes había un caño de aguas negras, y eran los propios desmovilizados quienes con sus manos construían esos proyectos con la comunidad y para la comunidad. Y una vez que estábamos en Cúcuta, en un evento de esos, que es un evento de reparación simbólica y material, se acercó una señora y empezó a hablar con nosotros, y nos empezó a contar cómo 10 años antes los paramilitares habían asesinado a su esposo. Y nos contó: mi hija tenía 6 años en ese momento. Nosotros estábamos con grupos de desmovilizados de las autodefensas. Empezamos a conversar ahí sentados en unas sillas de plástico, y cuando nos damos cuenta estábamos 4 o 5 personas, y quienes estaban ahí sentados eran las personas que hacían parte del grupo que había asesinado al esposo de la señora. Ella empieza a conversar con ellos y les dice: mire, yo no los juzgo, yo no sé qué hubiera hecho si hubiera estado en su lugar. Probablemente usted estaba cumpliendo órdenes y lo hubieran asesinado si usted no hubiera matado a mi marido. Y llamó a la hija y le dijo: venga. Y nos pusimos a conversar. Obviamente a uno se le erizaba la piel. Y le dijo: ellos hacían parte del grupo que mató a su papá. Y estuvieron conversando como por unos 10 minutos, se abrazaron, y luego la señora le dice: traiga la neverita. Esta señora se ganaba la vida vendiendo paletas de agua en una nevera de Icopor. Ella coge la nevera, abre y empieza ella misma a repartir las paletas, que era el inventario del día. Esta señora vivía de eso, y vacía, desocupa la nevera, manda a pedir más, pide todas las paletas que tiene en la casa y se las da a los miembros del grupo de paramilitares
que habían asesinado a su esposo. El estar haciendo eso es un signo de que las víctimas en Colombia tienen una mayor disposición a la reconciliación de lo que nosotros creemos. El estar haciendo este evento hoy en el Club El Nogal y a través de la Fundación también dice lo mismo. Entonces, probablemente quienes más han sufrido la violencia son quienes más necesitan la paz y quienes más están dispuestos a reconciliarlo. ¿Cuáles son entonces los obstáculos para la reconciliación en nuestro país? Probablemente muchas veces vienen infortunadamente de las agendas políticas, que a veces son cortoplacistas, o de unas interpretaciones de buena fe, pero limitadas del concepto de justicia. Interpretaciones que se pueden circunscribir simplemente a un entendimiento de la justicia como justicia penal. Hay un daño causado y tiene que haber una pena cumplida proporcional al daño causado hecho a la sociedad. O a un conjunto de normas, que en este caso pueden ser normas nacionales o internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad del país, o al sistema de justicia en general. Una de las reflexiones que ha salido en estos 2 días es que repensemos el concepto de justicia. Los clásicos la definían de varias maneras, pero hay 2 definiciones que creo que son muy apropiadas para el momento que está viviendo Colombia hoy. Una es que justicia es el mayor beneficio para todos, y otra de las definiciones de justicia es la equidad. ¿Qué es la justicia? Para una niña colombiana que viva hoy en el Putumayo, que tenga 12 años, que esté en riesgo de ser reclutada por las FARC, de ser violada, de ser obligada a abortar, de estar en ese grupo ilegal por 12 o 13 años, so pena de que si intenta escaparse la van a asesinar. Una niña que seguramente no tiene una estructura familiar sólida, seguramente la sostiene su mamá. ¿Cuál será el concepto de justicia para esa niña? ¿Cuál será el concepto de equidad? Probablemente tiene mucho que ver con simplemente tener opciones y tener oportunidades. Entonces, a veces cuando nos enfrascamos en los debates que son válidos y que son de buena fe, que tienen que ver con los dilemas entre justicia y paz, con los dilemas entre impunidad y justicia, o con simplemente la concepción penal que es necesaria pero que es limitada, estamos perdiendo de vista la perspectiva de poder construir un país diferente en el futuro. Porque si los temas penales solucionaran los problemas de la sociedad, simplemente pondríamos presos a quienes incumplen y el reto estaría superado. El reto del sistema penitenciario en Colombia no es el hacinamiento, eso es un tema de infraestructura y logístico. El reto del sistema penitenciario en Colombia es que tiene que ser un sistema, como todo el sistema de justicia, que facilite la resocialización. ¿Para qué? Para que toda la sociedad se beneficie del cambio de valores y conducta de un individuo que pase a hacerle bien a la sociedad. Y ese concepto de resocialización es aún más relevante y aún más importante en un esquema de justicia transicional, o en un esquema donde en una transición nos acogemos a través de un acuerdo a unas normas diferentes de justicia, donde con una visión amplia busquemos lo mejor para la mayoría y tener una sociedad que es equitativa. Ese sistema tendría que cumplir con unas condiciones, tendría que tener una visión amplia de lo que es la equidad, de lo que es la paz, de lo que es la justicia, que sea incluyente, que piense tanto en la persona que cometió los delitos como en la niña que hoy no tiene oportunidades y podría tenerlas más en una situación de posconflicto. Tiene que servir un propósito claro y que es el de construir esa sociedad. Tiene que tener un balance entre entender el pasado para manejarlo con responsabilidad y tener la visión suficiente y la imaginación para construir un futuro. Tiene que tener claridad en las reglas de juego. La Constitución del 86, que fue la base normativa para los acuerdos de paz de los 90, o la Constitución del 91, que es hoy una Constitución de la paz, o la Ley 7 del 92. Más recientemente, todas las leyes a partir de la Ley 418, con sus reformas, con sus prórrogas, hasta la Ley 1424, han sido leyes que se han ido haciendo al paso del tiempo y de acuerdo a las circunstancias, pero que han sido leyes que no han tenido claridad en las reglas de juego. Hoy, con lo que Colombia ha aprendido, nosotros tenemos la capacidad de construir y tener nuestro propio marco jurídico para decidir como país cuál es el camino que queremos tomar, para darle certeza a través de ese sistema de justicia a las víctimas,
a la sociedad en general y a quienes salgan de los grupos armados al margen de la ley. Y obviamente el sistema tiene que ser un sistema digno y que facilite la reconciliación. Y aquí viene pues toda la disquisición entre perdón y reconciliación. El alcalde acaba de hacer una reflexión bastante profunda sobre eso, pero yo diría que muchas veces la reconciliación es una palabra que se deja pasar muy superficialmente y a veces se piensa que si nos vamos a reconciliar todos tenemos que salir a abrazarnos y no, de eso no se trata, o que tenemos que ser amigos todos, entre todos, no. Se trata de volver a acordar unas nuevas reglas de juego donde no nos agredimos, donde no utilizamos la violencia, donde nos acogemos al uso de la ley para poder convivir, eventualmente reconciliarnos, y si alguien escoge como opción personal perdonar, pues el Estado y el gobierno tienen que crear las condiciones para que la sociedad pueda reconciliarse y pueda perdonar. Pero a las víctimas no podemos ponerle más cargas. El perdón es una opción personal que sale del corazón de cada cual y a todos nos ha pasado. A veces podemos perdonar, a veces no, a veces llega el momento en que lo hacemos y eso es algo que funciona en el fuero interno y que además no tiene que ser público. Entonces, teniendo en cuenta que el sistema de justicia transicional tendrá que tener los componentes de verdad, de justicia, de reparación y de garantía de no repetición, tiene que ser un sistema integral, con una base jurídica fuerte, en un esquema acordado. ¿Para qué? Para que si se firman los acuerdos de paz, esos acuerdos sean legítimos, sean políticamente posibles, sean implementables y sobre todo le traigan el mayor beneficio posible a gran cantidad de colombianos y nos permitan empezar a crear condiciones para la reconciliación, la convivencia y el perdón. A veces en Bogotá, y lo decía alguien en uno de los foros de esta tarde, estamos muy alejados de lo que es la realidad del país y teorizamos mucho sobre lo que se puede hacer y lo que no se puede. Una vez estábamos también en el Magdalena Medio tratando de impulsar proyectos de reintegración comunitaria, donde trabajábamos con víctimas, con campesinos, con desmovilizados, y estábamos presentando los proyectos y al final de la reunión se para un campesino y me dice: oiga, Frank, yo quiero decirle a usted una cosa. Cuando yo era pequeño, las FARC asesinaron a mi papá. Y ahora, en años recientes, cuando las autodefensas se tomaron esta zona, ellos venían aquí y arrasaban con todo. Yo tenía que esconder a mi mujer y a mis hijas en bolsas de basura y pasar noches enteras para proteger a mi familia. Sin embargo, una noche los paramilitares violaron a mi hija delante de mí. Yo tengo una finca pequeña. Yo quiero compartir esa finca con los desmovilizados, no me importa de qué grupo son, y trabajar con ellos. Entonces yo me quedé pensando, dígame una cosa, después de todo lo que usted ha vivido, ¿usted por qué quiere hacer eso? Y él me contestó: yo quiero hacer esto porque yo he vivido toda mi vida en medio del miedo. Si me muevo para un lado, me atacan los del otro. Si me muevo para el otro lado, me atacan los del primer lado. Yo tengo 2 hijos. Yo no quiero que mis hijos vivan en medio del miedo. Yo quiero que ellos sean libres y tengan opciones. Y por eso estoy dispuesto a compartir mi finca. Entonces, nosotros podemos preguntarnos hoy, si eso hizo la señora en Cúcuta, si eso está haciendo hoy el campesino del Magdalena Medio, ¿qué nos corresponde a nosotros hacer para lograr tener un país en paz y para lograr tener un país con equidad? Esto me hace acordarme de la parte final de un discurso de Al Gore cuando estaba recibiendo el Premio Nobel de Paz en el 2007, cuando él se refiere al dramaturgo noruego Henrik Ibsen. Y Ibsen decía: no se equivoque, un día más temprano que tarde, la generación que viene le va a tocar a la puerta. Y en el caso nuestro estamos en un punto de inflexión. Estamos como sociedad en un punto en el que tenemos que tomar decisiones cruciales para definir cuál es el tipo de sociedad que tenemos. Como decía el alcalde, aquí no se trata de que se acaben los conflictos. Nuestro reto es convertir un conflicto inútil y destructivo en un conflicto útil. Los conflictos se dan en todos los grupos humanos, en las familias, en las empresas, en las organizaciones. De lo que se trata es de entender las diferentes perspectivas, buscar los puntos en común, pero si tramitamos los conflictos de una manera constructiva,
nos va a servir un proceso de paz para desenmascararnos, para reconocer que las FARC no son el principal problema que tenemos en Colombia, sino son la disculpa para muchos problemas que no hemos resuelto. Nos vamos a tener que mirar al espejo como sociedad y decir cómo es que vamos a resolver estos temas. Y ese proceso nos va a servir para definir cuáles son los valores y las conductas que nosotros queremos mantener. ¿Cuáles son los valores y conductas que queremos modificar? ¿Cuáles son los valores y conductas que tenemos que desechar porque ya no nos sirven para construir esa sociedad equitativa que hace parte de esa noción nueva de justicia que podríamos incorporar? ¿Y cuáles son los valores nuevos que queremos tener como colombianos? Y volviendo a la pregunta de Ibsen, cuando venga la nueva generación y nos toque la puerta, yo les confieso que yo personalmente pienso mucho en 2 hijas pequeñas que tengo, porque yo sé que ellas un día me van a preguntar, y a nosotros nos van a preguntar, y a ustedes les van a preguntar sus hijos, ¿qué hicieron? Pero es que nos pueden preguntar una de 2 cosas: si nosotros no nos movemos, si no logramos consensos, si nos empantanamos en los debates que a la larga e históricamente van a ser irrelevantes a pesar de que sean válidos, lo que nos van a preguntar es: ¿y a ustedes qué les pasó? ¿Ustedes qué estaban pensando? ¿Ustedes por qué no hicieron nada? ¿Cuál es el país que nos entregaron? La pregunta que nosotros queremos que nos hagan es: cuéntenos cómo lograron acuerdos, cómo construyeron la visión, de dónde sacaron el carácter, cómo se fueron a las regiones y lograron interpretar el sentido de los colombianos que más habían sufrido la violencia, pero también al mismo tiempo traer a los indiferentes para comprometerlos en esta causa. Esa es la pregunta que nosotros hoy podemos prepararnos para contestar, y es la pregunta que debemos contestar a las generaciones futuras. La paz, entendida como equidad, entendida como lo mejor para la mayoría, es una causa suficientemente noble y altruista. Yo los invito a que nos comprometamos desde hoy, desde donde estemos, sin renunciar a nuestras perspectivas y a nuestros puntos de vista, para construir un país que responda a esa noción de justicia que es realmente la equidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Frank, por sus palabras. Vamos a cerrar este congreso escuchando las palabras del director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, el señor Alejandro Eder.